En esta mañana vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual, cómo crecer espiritualmente, cómo una iglesia también le puede ayudar a crecer. Mire, el cristiano debe estar constantemente creciendo. La Biblia claramente enseña que somos salvos por gracia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El don en este contexto es la gracia que se nos da por la fe. El cristiano entonces debe vivir creciendo en esa gracia. Ahora, no pierdas lugar en Efesios. Acompáñeme a 2 de Pedro 3, versículo 18. Dios quiere que el cristiano abunde y crezca en la gracia. Debemos acudir al trono de la gracia para adquirir el socorro de cada día. La gracia es Dios actuando en mi favor. Yo fui salvo por gracia, Dios me ayudó para ser salvo y ahora me ayuda a crecer en la gracia también. Dice así 2 de Pedro 3:18 de esta manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vaya a Colosenses capítulo 1 también. El crecimiento espiritual, recuerde, está ligado al conocimiento de Dios en su palabra. Si usted no conoce la Biblia y no pasa tiempo en las Escrituras, usted no va a crecer. El crecimiento espiritual tiene que ser por el alimento espiritual, que es la misma palabra de Dios. Y aquí en Colosenses 1, 9 y 10 hay un pasaje, unas verdades que me encantan mucho en cuanto al crecimiento espiritual. Dice Colosenses 1:10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, note, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note que Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. La gente a veces se pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es simplemente hacer lo que a Dios le agrada y lo que Dios quiere. ¿Cómo sé que le agrada a Dios? En su palabra. Por eso el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Mira esa frase, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice de nuevo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando crecemos espiritualmente, entonces maduramos. Pero cuando no crecemos espiritualmente, se nos llama carnales y niños en Cristo. Vaya conmigo a Corintios capítulo 3, porque mire, muchos cristianos tienen años en la iglesia, tienen años asistiendo fielmente, pero no han crecido. La madurez física viene naturalmente, nuestros hijos crecen, usted se envejece, usted come mucho y engorda, es natural, es fácil crecer físicamente, crecer en la grasa es muy fácil, pero crecer en la gracia, eso es lo difícil. Y hay muchos cristianos que a pesar de tener tantos años en el cristianismo, todavía son niños en Cristo. Su forma de pensar, su forma de hablar lo refleja. Cuando usted murmura, cuando usted se queja, usted está mostrando que no ha madurado. Cuando usted mira sus circunstancias y no confía en Dios y empieza a desesperarse, empieza a ponerse triste, no tiene la paz de Dios, no tiene gozo, es porque le hace falta crecer en la gracia, le hace falta la madurez espiritual. Cuando usted no es responsable en su vida espiritual, no lee la Biblia, no ora, no es constante a la casa de Dios, no evangeliza, cuando usted no hace lo que Dios le pide, usted aún no ha madurado, sigue siendo un niño en Cristo. Pero encima de ello, no solamente no hacemos lo que Dios nos pide, hacemos lo que no nos pide. Murmuramos, nos quejamos, hay celos, hay disensiones, hay problemas de lujuria. Lo que miramos nos está causando a nuestra vida que la maldición de Dios esté sobre nosotros, el orgullo y la soberbia. Todas estas son marcas de la inmadurez. Mira, Corintios 3:1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a, ¿qué dice ahí? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le habla fuerte a los corintios. En una ocasión, en el capítulo 14, le dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando un niño no hace lo que debe hacer, ¿qué hacemos con él? Le damos vara. Por el bien de él. No es así. Mi mamá me pegaba, mi papá me pegaba. Mire, todos los días a mí me sonaban, todos los días. ¿Sabe qué es todos los días? 365 días al año. No había ni un solo día. Yo le decía a mi papá, ¿por qué? Y me decía, es que yo te amo. Y me decía mi mamá, me duele más a mí que a ti. Y dice, ¿cómo te va a doler más a ti que a mí?
Y le decía, papá, ¿a poco me amas? Sí, por eso yo te disciplino. Lógico, entonces le dije, entonces me amas más a mí que a todos mis hermanos. La Biblia compara la vara a medicina para el rebelde, medicina para el necio. Y a mí cada día me daba mi medicina. He crecido, he fortalecido mi vida cristiana por la disciplina. He crecido. Y es por eso que como pastores y maestros queremos ayudarle a crecer. Parte del crecimiento es no solamente instruir, es amonestar, es redarguir, es reprender duramente. Es enfrentar y confrontar lo que usted no debe estar haciendo, pero después mostrarle cómo solucionar ese problema. Pero anhelamos que usted crezca. Y usted tiene que aprender a crecer, no solamente con la ayuda de los siervos de Dios, pero usted puede crecer yendo a la Biblia. Yo escuché de una muchacha, se llamaba Brooke, y esta niña, a pesar de ya ser una adulta, seguía con una apariencia de una niña de 2 años. Y en las fotos salía la familia y todos pensaban que era una bebé, pero era la mayor. Una familia de 3 niñas. Su hermana mayor la cargaba en sus brazos. Ella tenía un problema físico, genético, donde ella nunca se desarrolló. No tenía deformes, pero cuando usted la veía, usted decía, esta es una niña de 2 años. No, tiene 21 años. Y así es la vida cristiana para muchos. Usted los ve y dice, debiendo ya ser maestro, sigue siendo un niño. Debiendo ya conocer, todavía es ignorante. El apóstol Pablo no quería que los cristianos de Éfeso se quedaran estancados en su vida espiritual. Él quería que crecieran. Y él usó la palabra medida aquí 2 veces. La medida. Porque la meta es crecer a la medida que Dios quiere. Quiero compartirle en este estudio 3 verdades del crecimiento espiritual. Quiero que note conmigo en primer lugar la medida del crecimiento espiritual. Entonces, número 1, la medida del crecimiento espiritual. Sabemos cómo medirnos físicamente. Sabemos qué altos somos. ¿Qué usamos para saber qué tan altos somos? 1 metrito para algunos, veo por ahí. Yo siempre me he sentido chaparrito, bajito. Mi hermano, el que viene después de mí, está como ese tamaño así. Mi hermano mayor un poquito más, y mi hermano el último un poquito más así. Y mi hermana aquí donde yo estoy. Yo siempre me he sentido bajo y chaparrito. Algunos hermanos vienen, pastor, usted no es chaparro, usted es alto, mire, usted es alto. Le dije, mire, hermano de Oaxaca, yo sé que usted piensa que yo soy alto, pero yo me estoy comparando a mis hermanos. Sabemos cómo medirnos con 1 metro, ¿correcto? Sabemos medir cuánto pesamos. ¿Qué usamos para eso? Una báscula, la pone allí y se sube. Dije, ay, mejor no. No quiero saber, pero usted se sube y empieza a patinar, ¿no? Empieza a patinar. Sabe medir la temperatura con un termómetro. Pero ¿cómo medimos nuestra vida espiritual? ¿Cómo sabemos si en verdad estamos creciendo y madurando? ¿Cómo sabemos si hay algún modelo, hay una regla? Bueno, la regla se encuentra en el versículo 13 de Efesios 4. Nuestra semejanza con Cristo. Cristo es la medida. Cristo es nuestro modelo. No es un pastor, no es un padre, no es un maestro. Aunque queremos ser de buen ejemplo y gracias a Dios por los maestros dignos de imitación, pero últimamente nuestra meta es llegar a ser como Jesucristo. Él es la medida. Y antes de leer el pasaje, ¿cómo está usted? ¿Está usted llegando a la medida de Jesús? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Note, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud. ¿De quién dice al final ahí? De Cristo. Esta es la meta de cada cristiano, llegar a ser perfecto. Perfecto significa completo y maduro, que no le falte nada para servir a Dios, que no le falte nada en su espiritualidad, porque la estatura, la medida es Cristo Jesús. No nos comparemos a otra persona, sino a Jesucristo. Él es la medida. La tendencia común entre cristianos es compararnos. Bueno, no soy tan mal como Él, en vez de decir no soy tan bueno como Jesús.
Por eso la televisión en la mañana de Laura en América y todos los programas sucios son muy populares. Porque nos gusta ver gente peor que nosotros. Ahí miramos una familia en problemas. No me da plata, Laura. Y usted está mirando, de perdida mi familia no es como esa. Y nos encanta mirar a alguien peor que nosotros y sentirnos bien. Pero la medida es Jesús. Y no es para sentirse mal, es para motivarse a ser como Cristo Jesús. La única medida verdadera para el cristiano es Jesucristo. Note lo que dice 2 Corintios 10:12. Pablo aquí le escribe a los creyentes que si ellos querían medirse debe ser con Jesús. Pero hay quienes a veces se comparan con otros. Ahora mire, a veces es bueno mirar a alguien que es mejor y decir yo quiero mejorar como él. Yo quiero ser como él. Pero también quiero que usted evite el problema, como dice este pasaje, de no compararnos con las personas. Últimamente la comparación para la vida espiritual es Jesús. 2 Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son, ¿qué dice ahí? No son juiciosos. ¿Quién es la meta del cristiano? Jesucristo. La medida es Jesús. Él es quien debe ser el primero en nuestra vida. Regrese a Efesios 4, versículo 15. El pasaje dice ahí a mediados que debemos crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos que crecer a ser como Él. Él es la cabeza. ¿Qué significa esto? Significa que Él merece la preeminencia en nuestra vida. Él es la medida, nuestra semejanza a ser como Él, pero vivir con la preeminencia de Cristo. Preeminencia significa tiene en primer lugar. Cristo debe ser primero. ¿Sí me explico? ¿Qué significa eso? ¿Qué es primero? Primero en su vida, cuando usted se levanta, usted busca a Jesús, lo primero. Segundo es lo demás. Muchas cosas son muy buenas, pero deben ser en segundo lugar. Es más, voy a decir algo muy controversial, especialmente en nuestra cultura hispana mexicana, que tenemos una cercanía mucho en la familia, pero Jesús debe ser primero antes que la familia. Yo debo amar a Jesús más que a mi familia. Algunos dicen, pero ¿cómo, pastor? Sí, es que si yo aprendo a amar a Jesús, Él va a derramar su amor en mí y yo voy a poder amar a mi familia de una manera correcta. Porque muchos padres aman a sus hijos de tal manera que los honran más a ellos que a Dios. Ese fue el error de Elí. Elí honró a sus hijos encima de honrar a Dios. El trabajo de Elí, ser un sacerdote fiel de Dios, era asegurarse que hubiera orden y no contaminaran los sacrificios, pero sus hijos eran hijos maleantes, eran malvados. Ellos hacían lo que querían, cometían pecado horrible. Y decía Elí, no, hijos míos, lo que hacen no es bueno. El juez los va a juzgar. Y él era el juez. Él era el juez en Israel. Era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y como él no hizo nada, Dios le envía un profeta y le dice que había condenado a su familia por honrar más a sus hijos que a Dios. Si él hubiera amado a Dios antes que a sus hijos, él hubiera corregido a sus hijos y hubiera salvado la vida de sus hijos. Por eso usted tiene que comprender esto, que la medida es Cristo. Y Él debe ser primero, antes que cualquier relación. Escuche lo que voy a decir, antes de cualquier trabajo. Un hombre maduro, cuando se encuentra en una situación donde dice el patrón, mañana te veo aquí en la iglesia, en el trabajo, y usted le dice, pero mañana voy a la iglesia, no me importa a qué iglesia vayas, aquí te necesito. Usted debe reconocer ahí, el cristiano maduro dice, bueno, patrón, nos vemos el lunes. No, nos vemos mañana, nos vemos el lunes, patrón. Yo mañana voy a la iglesia. Si no vienes mañana, no te presentes el lunes. Bueno, Dios le bendiga, gracias por todo lo que usted hizo por mí. Yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. Él cuida mejor de mí que usted. Y el patrón se le va a quedar mirando. ¿En serio? ¿En serio así nada más? Bueno, le digo a usted, ¿en serio así nada más? Yo quiero honrar a Dios. Ok, te veo el lunes, ven el lunes, no hay problema. El problema es que usted no confía en Dios a veces. Le hace falta madurar y crecer en esa área. Cristo debe ser primero en su vida. Hasta que Cristo no llegue a ser primero en su vida, usted nunca va a crecer en su vida cristiana. No va a crecer.
Vimos en primer lugar la medida del crecimiento espiritual. Cristo es nuestra medida. Pero note número 2 y regrese a Efesios capítulo 4. Vamos a ver el medio para el crecimiento espiritual. El medio, la manera en que un cristiano crece. Un violonchelista famoso llamado Pablo Casals llegó a ser un músico muy famoso. Y al llegar a madurar a los 25 años, un reportero le hizo una pregunta. Señor Casals, usted tiene 95 años y es uno de los mejores músicos que el mundo ha visto. ¿Por qué sigue aún practicando? Él tenía una actitud muy diferente que muchos. Él dijo, porque aún estoy progresando. 95 años. Y los cristianos tienen que reconocer que nunca dejamos de crecer. Algunos piensan, es que ya pasé por un curso de 6 meses, ya soy un cristiano, súper cristiano. No, mi querido hermano, nunca dejamos de crecer. Yo me considero, aún ya pastoreando 8 años, trabajando tiempo completo en la obra por más de 20 años, me considero aún un estudiante de la Biblia. Nuestra actitud debe ser, yo debo seguir creciendo, no importa en qué etapa en su vida cristiana usted se encuentre, siempre hay espacio para crecer. Yo me di cuenta que como joven tenía que crecer en sabiduría, conocimiento espiritual, inteligencia espiritual para tomar decisiones sabias, para poder discernir entre lo bueno y lo malo y crecer en sabiduría. Y ahora como adulto me casé y necesito sabiduría y conocimiento para ser un esposo. Amén, hermanos. Usted sabe a lo que me refiero con eso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que tenemos que aprender a vivir sabiamente con las mujeres. Hermanos, son muy diferentes a nosotros. Nosotros somos muy sencillos. Nosotros podemos tener deuda, se están llevando el carro, estamos enfermos, pero ahí estamos mirando el partido feliz y alegre. La mujer no puede hacer eso. Es diferente. Por eso Dios nos manda a vivir sabiamente con ellas. Mi esposa aquí está. Muy linda mujer, una tremenda criatura que Dios hizo. Sin ella, si yo no creo que seré lo que soy, agradezco mucho, pero Dios nos manda a crecer en conocimiento, vivir sabiamente. Es más, en Deuteronomio dice, el recién casado no se va a envolver en un negocio, no irá a la guerra, va a pasar un año entero aprendiendo, escuche, a agradar a su esposa. Eso está tremendo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque ahora como casados necesitamos crecer. ¿Y qué piensa que produce el matrimonio? Unas lindas niñas. Y ahora estoy en otra etapa diferente. Ahora tengo que crecer como un padre. No solamente ahora yo soy un hombre cristiano y maduro que sirvo en la iglesia. Ahora estoy casado y ahora tengo hijas. Y ahora necesito sabiduría. ¿Qué voy a hacer con estas 7 hijas que Dios me ha dado? ¿Sí escuchó bien? 7. El número perfecto de Dios. Digo, Señor, dame sabiduría, por favor. Como pastor necesito crecer para enseñar. Entonces nunca dejamos de crecer. Cada etapa requiere nuevo crecimiento. ¿Quién me puede ayudar a crecer? Note Efesios 4:11. Nuestros líderes espirituales nos ayudan a crecer. Nuestros pastores. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Estos dos nos dieron la base de la palabra de Dios. El fundamento de la Biblia fue establecida por los apóstoles y los profetas. Son 2 oficinas que ya no existen. El apóstol tendría que ser una persona que fue testigo ocular de la resurrección de Cristo. Él tuvo que ver a Jesucristo encarnado después de su resurrección. Por eso no hay solamente 12 apóstoles. Usted puede ver que llamaron a Bernabé apóstol también. Y a otros, a Pablo fue un llamado apóstol también. Hay 12 que Dios estableció como una base de fundamento, los 12 apóstoles, pero un apóstol es una persona que vio a Jesús. Cualquier persona que el día de hoy se autodenomine apóstol, está mintiendo. Tampoco existe la sucesión de apóstoles. Yo apóstol te entrego el apostolado, eso no existe, es algo que está enseñando la gente el día de hoy. Los apóstoles fueron escogidos personalmente por Jesús. Y usted puede ver en el libro de Hechos, la tarea principal del apóstol era anunciar la resurrección de Cristo. Porque ellos lo vieron resucitado. ¿Y ellos qué hicieron? Nos dejaron la palabra de Dios.
Todo el Nuevo Testamento fue escrito por alguien que vio a Jesús, con la excepción quizás de Lucas. Todos los demás fueron testigos de Jesucristo y su resurrección. Los profetas son aquellos que Dios le dio el trabajo de plasmar la Biblia, y ahora tenemos 66 libros que componen un solo mensaje, la salvación por medio de Jesucristo. Y eso nos da instrucción. Dios nos dio entonces su palabra, apóstoles y profetas, pero después aparecen evangelistas, a otros pastores y maestros. En el Nuevo Testamento vemos que se desarrolla esa oficina del maestro y el pastor. El pastor es el obispo, el que supervisa la obra de Dios. Él es el anciano que ha vivido, experimentado la vida y le está mostrando a usted cómo ser un cristiano. Y él es el que pastorea, el que alimenta al rebaño, el que cuida al rebaño, el que advierte al rebaño. Dios nos dio líderes espirituales para nuestro crecimiento. Dele gracias a Dios que está una iglesia bíblica que enseña y predica la palabra de Dios. Usted no está confundido. Usted no está perdido. ¿Y qué será la verdad? Se le enseña, se le predica, se le da clase, escuela dominical, se le ofrece predicación 3 veces en la semana, entre semana, 3 veces el domingo y entre semana hay servicio, hay discipulados, hay instituto bíblico. Usted no tiene excusa por no crecer en esta iglesia. El problema es si usted no aprovecha lo que se le ofrece en su iglesia. Eso no es normal. Tengo que dejarle saber y repetirle a los que vienen a una iglesia como esta, esto no es normal. Esto es una bendición de Dios, que Dios le ha dado a usted un pastor que sabio, que conoce las Escrituras. Y los líderes que Dios nos ha dado nos ayudan a perfeccionarnos, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esa expresión significa que nos da el crecimiento. La madurez viene a través de la enseñanza, la predicación. La responsabilidad principal de los líderes en la iglesia es ayudarle a crecer, a desarrollarse. Al enseñarle la Biblia y a decirle lo que no debe estar haciendo. Mire, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. La Biblia enseña claramente que en los últimos tiempos va a haber gente que no va a soportar la sana doctrina, no le va a gustar que se predique la Biblia, que se ojee la Biblia, que se le enseñe. Quieren más bien un espectáculo, que le sienta bonito. Ay, sentí bonito en la iglesia. Hay gente que a veces dice, no, esta iglesia está apagada, no se siente el Espíritu. Y nunca en la Biblia se enseña que se siente el Espíritu. El Espíritu Santo no es para hacernos sentir bien. El Espíritu Santo está para redarguir al pecador. El Espíritu Santo es para ayudarnos a vivir conforme a la vida del carácter de Cristo Jesús. Y de ahí entonces Dios nos da paz, gozo, alegría, nos da templanza, nos da lo que necesitamos para vivir una vida en armonía, lo que es imposible en la carne. Lo asombroso es que la gente no entiende que todo esto viene primero al recibir a Cristo Jesús. Después el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Pero en estos tiempos tiene que reconocer también que su crecimiento viene por medio de la predicación directa, fuerte, que le confronte y le enfrente con su pecado. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Note que dice ahí, reprende, habla de redarguir, habla de enfrentar el pecado. Qué bendición es que todavía hay hombres fieles a la palabra de Dios que redarguyen y reprenden y enfrentan al pecado y le dejan saber al pueblo de Dios lo que Dios espera de ellos, santidad a Dios. La predicación bíblica fuerte y directa es lo que da crecimiento. Todo eso es natural y normal en el ejército. Tengo aquí, hermano, usted fue al ejército, hermano, 16 años. Venga para acá rapidito, hermano. Quiero que usted testifique en este momento porque lo que le quiero compartir es una comparación muy importante. ¿Cuántos años estuvo en el ejército usted, hermano? 16 años, acércate un poquito, 16 años. Y en el ejército, ¿te hablaban bonito o te hablaban fuerte? No, fuerte. ¿Cómo? Fuerte. Fuerte. Habla fuerte, hermano. No, ¿sí? Y nunca te decían, ándale, échale ganas. ¿No te decían así? No. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo te decían? Primero que nada, ¿por qué vienes así? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué no sabes que tienes que llegar a buena hora? ¿Acaso eres un niño que te tengo que estar explicando todos los días cómo debes de venir?
¿No te has dado cuenta que ya eres soldado? Ubícate, ya no eres una persona normal. Ya eres un soldado. Compórtate y actúa como soldado. No soy tu mamá para estarte diciendo cómo debes de portarte. Soy tu superior. Compórtate como hombre. Si no, te voy a regresar de nuevo a tu curso básico, porque veo que no has aprendido nada. No me gusta que me hablen fuerte. ¿Qué dirías si alguien te dice así? Te tengo que hablar fuerte porque eres soldado. Ya no eres un niño. Debes de comportarte como soldado. Y si te hablo fuerte, es para tu bien. Porque allá afuera, en el mundo real, no te van a hablar bonito. Te van a hablar fuerte. ¿Qué tal si mi reacción no es así? Mi reacción es, a mí nadie me habla así. ¿Quién se cree usted para hablarme así? ¿Qué diría usted? Bueno. Si vemos que no te gusta que te hablemos así, tienes dos opciones. Una, te vas del ejército porque eres rebelde, o la otra, empiezas a comportarte y a controlar tu temperamento. Debes de entender que todo tiene un superior y uno inferior. En este momento a ti no te toca el ser quien regaña, sino en obedecer. No, pues me voy. Esas son las dos reacciones que a veces vemos cuando se predica directa y fuertemente. Me habló muy fuerte, no hay amor. ¿Quieren que hablemos de amor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es hablar de amor. Fieles son las heridas del que ama. No, hermano, no te vayas, soldado. Quédese ahí. La otra reacción es: se enoja. ¿Por qué me hablan a mí así? ¿Quién se creen? Es mi vida. Usted debe saber algo, que el propósito del sargento o el hombre encargado no está para simplemente echarme agua fría a mi fiesta, hacerme sentir mal. Él me quiere preparar para el ejército, para el mundo. El deseo de Él es que yo mejore y cada vez tenga más disciplinas, porque cuando esté ya en el campo de la batalla, este no es un juego. El enemigo no va a venir a hablarme bonito, el enemigo no va a venir con unas florecitas, él va a venir a atacarme con todo lo que él tiene. Y es por eso que los predicadores tenemos que prepararle, porque hay un campo de batalla espiritual, una guerra espiritual. Y el diablo, escuche, no tiene piedad de usted ni de su preciosa bebé. Él quiere destruir su matrimonio, quiere llevar a sus hijos a la borrachera, a las drogas, quiere llevárselos al infierno. Por eso les predicamos fuertemente: crezca, crezca y crezca, porque hay una guerra que se está llevando afuera. Así que el medio de crecimiento es a través de las enseñanzas. Dios quiere que usted crezca, que usted madure a través de las enseñanzas bíblicas. No se enoje cuando se le enseña, se le predica. No se moleste y no se desanime, o no sé qué palabra, no dicen por acá, no se agüite. Esa frase. Porque nosotros queremos ayudarle a crecer. En Efesios 4:12 nos enseña también que nuestras relaciones, nuestros amigos espirituales nos ayudan a crecer. Note lo que dice Efesios 4:12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Note, perfeccionar a los santos es usted. Usted es el santo. Yo soy santo, sí, santo significa separado para Dios. Dios lo ha apartado para un propósito especial. Y Dios quiere que el santo haga la obra del ministerio, pero note qué hace el santo. El santo, dice el pasaje ahí, edifica el cuerpo de Cristo. Esta ya es la ayuda que nos damos unos a otros. El 16 refuerza esto. Dice: de quien todo el cuerpo, somos nosotros el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Mire, se ayudan, ¿qué dice ahí? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted tiene un cuerpo compuesto de miembros, y los miembros todos trabajan para mantenerlo sobreviviendo, con vida. Sus pies, sus ojos, sus manos, todo trabaja junto. Se edifica, se nutre. Y Dios dice: así es el cuerpo que Él nos ha dado, debemos edificarnos unos a otros. Entonces, ¿cuál es el medio del crecimiento? El predicador cuando enseña, el maestro cuando me instruye, pero mis amigos de los que me rodeo, el cuerpo. Muchos nunca crecen porque nunca buscan amigos en la iglesia. Déjele digo una cosa: todos mis amigos son cristianos y están en la iglesia. Yo no tengo amigos fuera de la iglesia. Ahora son compañeros.
Quizás he trabajado con personas y son compañeros, yo no les llamaría necesariamente amigos ni amistades íntimas. Todos mis amigos están en la iglesia. Dice la Biblia, el que se junta con necios será quebrantado, pero el que quiere ser sabio debe juntarse con los sabios. Es algo muy difícil, le he enseñado a muchos, ya hasta adultos mayores, querido amigo, hermano, esa amistad no le conviene, pero es que crecimos de la infancia, es que es mi primo y no se dan cuenta que somos influenciables. Si usted quiere crecer, venga a la iglesia, hágase de amigos aquí en la iglesia. Dicen algunos, a mí nadie me habla, pues hable usted. El que quiera tener amigos debe mostrarse ser amigo. Si yo vengo a la iglesia y me siento y estoy siempre con una mala cara, dicen, nadie se me acerca. Y aquí estoy yo, mira, qué hipócrita los cristianos. Nadie se me acercó. Mira, con esa cara, ¿a quién se le va a acercar? Pero usted debe ir, buscar, ¿qué tal? Mi nombre es Ringo, ¿cómo se llama usted? Miguel Carrera. Miguel, ¿de dónde es usted? De la Ciudad de México. Qué tremendo, yo soy de puro Michoacán. Así que cuidado conmigo, No, pues ¿cuántos años tiene viniendo a esta iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene aquí en la iglesia? 7 meses. Oh, qué bendición, qué bueno. Es una tremenda iglesia y empiezo a conocerle. ¿A qué te dedicas? Empiezo a hablar de su familia. Empezamos a formar una amistad. Y así es como empieza a tener amigos en la iglesia. A propósito, por eso hay muchos solteros que piensan que Dios le va a traer la novia del cielo. Por eso dice el que quiere esposa debe hallar esposa. Yo la busqué, yo la hallé. Por eso me ha pedido, Ayala, la hallé, hállala. Pero el crecimiento espiritual viene cuando escuchamos predicación y cuando nos rodeamos de otros cristianos que nos van a animar, nos van a fortalecer y nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Una dieta bíblica nos ayuda a crecer. ¿Cómo crecemos? Con un pastor que nos predique, los maestros, con amigos espirituales que nos enseñen y una dieta bíblica. Lea la Biblia. Es comparado a leche, es comparado a pan, es comparado a vianda, algo más sólido como carne. Y Dios dice, come, llénate, sáciate, que sobreabunde la palabra de Cristo en tu vida. Algunos de ustedes se nota que están abundando en esa carne que comen. Usted se sienta y come hasta llenarse. Ya estuvo, ya. Pero ¿qué tal su vida espiritual? ¿Tiene una dieta bíblica? ¿Usted pasa en las escrituras cada día? ¿Usted las lee? Vimos la medida del crecimiento, el medio del crecimiento y número 3 y último, las marcas del crecimiento. ¿Cómo se mira un cristiano creciente? ¿Cómo se ve? Según este pasaje, Efesios 4:12 nos dice que está sirviendo en la iglesia. Un cristiano maduro se da cuenta que Dios lo hizo para servir a otros. Efesios 4:12 dice así, a fin de perfeccionar a los santos, note esta frase, para la obra del ministerio. ¿Quién debe hacer la obra? Los santos que están siendo perfeccionados. Si usted viene y escucha la palabra, usted es nuevo, tiene poco tiempo, se comprende que usted debe crecer, pero después de crecer, usted debe participar en la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Todo lo que usted ve aquí en la iglesia, veo servidores por todas partes, aquellos que atienden en forma de ujieres, reciben a la gente, sirven en guardería, enseñan clases, son músicos, pero todos ellos tienen algo en común, todos empiezan a evangelizar también. ¿Cómo puedo yo ser un cristiano maduro? Activándose en la obra. No ser un espectador solamente. Es que yo tengo tanto conocimiento, pero el conocimiento que no es impartido, de nada sirve. Debemos crecer, madurar para poder servir a los demás. Así es como se ve, estoy madurando. Porque estoy activando, tengo un anhelo de servir a Dios. Pero no solo eso, también una estabilidad en su caminar. Note el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos una persona que ha llegado a ser madura, perfeccionada, una persona que es estable emocionalmente, que no anda arriba hoy, ¡qué bendición, bendiciones!
y mañana anda tirado en el piso. ¿Dónde estás, Dios? Un día alegre y otro día desanimado. Un día viene a la iglesia, después se desaparece como por 2 semanas y finalmente el remordimiento lo vuelve a traer a la iglesia. Eso no es ser estable, eso no es ser una persona madura. Por eso tiene que ver cuáles son estas marcas, cómo se ve. Es uno que confía en Dios. Cualquier área en la cual usted, o cualquier área en su vida que le preocupa a usted, es una área en la cual usted no está confiando en Dios. ¿Le preocupa pagar su renta? Hoy es el 2. Yo no me preocupo por mi renta hasta el día 4 de cada mes. Cada lunes, cada primero es el día de renta, pero ahí donde yo vivo me dejan pagar hasta el 4. Me faltan 2 días todavía. Dice la Biblia, basta cada día su propio afán. Es más, dice la Biblia, no os afanéis, por nada estéis afanosos. ¿Usted alguna vez ha visto que el afán, la preocupación resuelve algo? Y Dios usa el ejemplo de un hombre que quiere añadir un codo a su estatura. Imagínense un hermanito allá de Chiapas o de Oaxaca, dice, ¿cómo puedo crecer? No vas a crecer preocupándote. Ahí entra un hermano alto, hermano, ¿y cómo le hizo? Me preocupé. ¿Cómo pagaste tu renta? Me preocupé. ¿Cómo solucionaste tu problema? Me preocupé. No, la preocupación de nada sirve. Y el cristiano maduro comprende eso. Es estable en su caminar, pero también es firme en su doctrina. En Efesios 4:14 dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una persona madura está firme en su doctrina, conoce la palabra de Dios, retiene la enseñanza que se le ha dado en una iglesia bíblica bautista y conoce la doctrina, la conoce de tal manera que no puede venir una persona y engañarle. Una muchacha tocó mi puerta, una coreana, me dice, quiero hablarte de la Madre Diosa. ¿Has escuchado de la Madre Diosa? Le dije, sí, no me importa, Dios le bendiga. Y me regresé a mi silla donde estaba estudiando y me dice, ¿está en tu Biblia? Oh, me dio un coraje. Yo sé quién es la Madre Diosa y dónde vive allá en Corea. Y le empecé a citar verso tras verso. La chinita se le abrieron los ojos así bien asustada. Se me cree, no, quédate, todavía no termino. Yo soy un pastor bautista. A propósito, tú tienes que ser salva. Y le empecé a dar el evangelio. Ya la miraba bien preocupada. Pero ese mismo día llegó una muchacha a mi iglesia, pastor, la Madre Diosa, ¿quién será? Otra coreana tocó su casa también. Y tenía el librito ahí y andaba bien escandalizada por la Madre Diosa coreana que está en Corea del Sur. Bueno, le tuve que explicar. Gracias a Dios por los pastores maestros que nos explican la Biblia. Pero usted tiene que estar firme en su doctrina para que no sea usted después engañado fácilmente. Un cristiano maduro está firme en su doctrina. Un cristiano maduro es sincero en su comunicación. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. La forma que habla. Sigue la verdad en amor, en su conducta, en su vida de vivir, en su manera de ser. Sincero, lleno de amor. ¿Es usted un cristiano maduro? Está creciendo. Ya tengo 1 año, tengo 7 meses y qué bendición. Pero qué bendición es que crezcamos cada vez más. Cambie su perspectiva y su actitud. No diga, ya llegué, nunca llegamos. Mismo Pablo dijo, aunque yo tenga todo el conocimiento, un hombre muy sabio, lleno de tanto conocimiento, era humilde. Él decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Vimos hoy el crecimiento del cristiano, la medida, Jesús. El medio, Dios nos ha dado pastores, líderes, amigos y nos ha dado su palabra para crecer. Las marcas, sirva en la iglesia, estabilidad en su caminar, firme en su doctrina y sincero en su comunicación. La medida, el medio y la marca. Que Dios le ayude a seguir creciendo. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Ruego, Señor, que obres a través, Señor, de tu palabra, las enseñanzas, que nos des de tu gracia para seguir creciendo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.